sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto, y se dictan otras disposiciones. Ese es el título del proyecto que estamos radicando, ya lo explicó con lujo de detalles el señor ministro de Justicia. Yo simplemente quisiera explicar adicionalmente que ya tenemos vigente la ley 2272 del diciembre del año pasado. En esa ley creamos dos caminos: un camino de negociación política para la paz, un camino, aquí hay uno de los negociadores, Iván Cepeda, que está desarrollándose plenamente en la Ciudad de México con el ELN, y acabamos de darle una noticia al país con la colaboración además de la Fiscalía General de la Nación al suspender las capturas que nos permitirán activar en forma inmediata la mesa de diálogo con la organización denominada Disidencias de las FARC originales, las disidencias, a través de su Estado Mayor Central. Arrancamos entonces dos negociaciones políticas con organizaciones de origen político. Ahora, en la ley 2272 abrimos la posibilidad de avanzar en conversaciones, en diálogos que permitan la sujeción a la justicia. ¿En qué términos se hace esa sujeción a la justicia? Es lo que estamos presentando el día de hoy, para que tengamos un puerto de llegada eminentemente judicial. Ahí hay una sujeción, no hay una negociación de paz. Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal. Por eso no hay diálogo ni negociación. Aquí nos han señalado mucho de que el gobierno está abriendo diálogos con el narcotráfico. No hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico. Aquí hay simplemente una ley que presentamos a consideración del Congreso para que allí se definan las condiciones en las cuales va a operar una sujeción con un procedimiento que tiene una primera parte de diálogo y conversación que proviene del diseño que se hizo en la ley 2272, y continúa la segunda fase que está definida aquí como un procedimiento de carácter penal al mando de la Fiscalía o bajo la coordinación de la Fiscalía, que terminará con las decisiones de los jueces penales correspondientes. De tal manera que completamos o vamos completando lo que podríamos decir es el ajedrez o el rompecabezas de la paz total, con los instrumentos que requerimos para llegar finalmente a desmovilizar, a desarmar todas las fuentes de violencia que generan hoy sangre en el territorio, y que podamos avanzar hacia un concepto de seguridad humana en donde podamos vivir en convivencia pacífica. Han sido meses difíciles, han sido semanas difíciles de confrontaciones, de revueltas de todo tipo, pero vamos caminando en la vía correcta, es lo que le queremos decir al país, y cumpliendo con el propósito del presidente Gustavo Petro, de este gobierno del cambio. Hoy damos un paso dejando a consideración del Congreso de la República la decisión final, porque será lo que defina el Congreso lo que finalmente será ley de la República. Además de los agradecimientos que dio el señor ministro de Justicia a los congresistas que nos ayudaron que participaron y nos ayudaron con su inteligencia, le doy una gratitud también especial al presidente Roy Barreras, que estuvo. Ha habido buenas noticias en los últimos días que son buenos ejemplos de cómo este gobierno y la coalición de gobierno del pacto histórico propicia diálogos efectivos que concluyen en soluciones eficaces concertadas. Reseñaron ustedes la buena noticia de la decisión, por ejemplo, de bajar las tasas de interés en las tarjetas de crédito, fruto de la concertación y del diálogo. También ustedes han reseñado el avance importante de la reforma a la salud, otro buen ejemplo de concertación y diálogo para hacer las mejores reformas posibles. Este proyecto es otro buen ejemplo de concertación y diálogo. Durante meses ya se trabajó de la mano de la Oficina del Alto Comisionado, del señor Ministro de Justicia, del señor Ministro del Interior, de la Oficina Legislativa del senador Iván Cepeda y luego de otros compañeros, para construir un proyecto que es nuevo, que es un proyecto ajustado, un proyecto que recoge las ideas de todos
y que uno podría resumir en simples titulares. Este proyecto es también una ley de beneficios, una ley que le permite a los narcotraficantes y organizaciones criminales de este país volver al seno de la sociedad y salvar sus propias familias, que terminan todas mal, terminan muertos en un tejado, traicionados por sus cómplices, perseguidas sus familias por la acción legítima del Estado, pero también de sus competidores en la actividad criminal. Salvar sus vidas, tener vida tranquila y darle a Colombia la oportunidad de avanzar en la paz total está materializado en este proyecto. Pero además es un proyecto que tiene unas líneas claras. Este proyecto no otorga estatus político a ninguna organización criminal, no van a justicia transicional, es un proyecto que garantiza la privación efectiva de la libertad en cárcel, con beneficios, pero que también garantiza que la reincidencia, si faltan a su compromiso, la pena total será aplicada. Es un proyecto que contempla un límite temporal, en principio de 2 años, es el tiempo que tienen las organizaciones al margen de la ley para salvar sus vidas y darle a Colombia la oportunidad de la paz total. Y por otro lado, en el debate insistiré en una idea que he llamado la elegibilidad jurídica. A partir de la erradicación de este proyecto, yo esperaría que no cometan nuevos delitos, que quien espera recibir estos beneficios deje de matar y deje de extorsionar, porque si lo hacen después de la aprobación de esta ley, deberían quedar excluidos de esos beneficios. Este proyecto sí contempla cárcel intramural, que no quede la menor duda. Este proyecto no reconoce estatus político en el marco de lo que puede, en el procedimiento mismo de los mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria. Eso sí, complementa los diálogos que se vienen avanzando, como el ELN, en esa apuesta que está ya contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la paz total. Este es el documento que complementa la pieza que faltaba para ese gran rompecabezas que es la paz total en el marco de lo que se ha venido trabajando como Colombia, potencia mundial de la vida. Bueno, muchas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento a quienes participaron en la elaboración de este proyecto, a nuestros equipos legislativos, al exfiscal Jorge Perdomo, quien también contribuyó con esta iniciativa, al ICTJ, por supuesto a los ministros, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Simplemente recordar algunos hechos. En el año 2018 se creó una ley, la ley 1908, para el sometimiento a la justicia de los grupos armados que están ligados a estas economías ilícitas de alto impacto. Esa ley se hizo por parte de la Fiscalía de ese entonces, fiscal Néstor Humberto Martínez, y parecía que estuvo hecha para que ningún grupo se sometiera a la justicia, como efectivamente aconteció. Esa ley fue un estruendoso fracaso y llevó a que los procesos que se estaban adelantando, especialmente para que el Clan del Golfo pudiera someterse a la justicia, también fracasaran. A la ley 1908 no se sometió ni un solo colombiano y por lo tanto, repito, es el camino del fracaso y del desastre en esta materia. Esta ley que presentamos hoy a consideración del Congreso supera los problemas que tiene esa otra. Es una ley que efectivamente no brinda ninguna clase de impunidad, como ustedes podrán verlo a través de las penas que están reguladas y que se ofrecen a consideración del Congreso. Pero al mismo tiempo deja un margen para que estos grupos se puedan someter a la justicia. Establece claramente la diferencia entre los grupos de carácter político con los cuales se negocia, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, y las estructuras que están ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal como única forma de actuación.
Eso, está el nombre. Párate y firma eso. Exacto. No solo esos dos. El sello es ¿el sello está puesto acá? Es un gran colaborador de nosotros, del Ministerio de Justicia. Señor secretario, tiene que firmar. Sí. Me hicieron una encerrona a este gobierno. Una encerrona. Ah. Muy bien. Se ha formalmente radicado el Senado de la República proyecto de ley 288-2023, Senado. El señor presidente ordenará lo pertinente. Carlos Ruiz, de CNI, para ti. Ministro de Justicia, Carlos te está preguntando. Ir por el diálogo político. No sé. Sigue rigiéndose por las normas, actualmente vigentes. Dado que sigue rigiendo por las normas actualmente vigentes, no consideramos procedente ni necesario incluir ninguna mención al tema de la extradición en el proyecto de ley que acabamos de radicar. Precisamente por eso, porque el régimen de extradición se sigue sometiendo a las reglas ordinarias. Esas reglas ordinarias, como todos lo sabemos, tienen un momento de discrecionalidad del presidente de la República para conceder o negar, caso por caso, las extradiciones que hayan sido previamente solicitadas y aprobadas por el Poder Judicial. Eso no se modifica con esta ley. Sobre la segunda marca. Señor ministro, ¿se tuvieron en cuenta los reparos que hizo el señor fiscal general? ¿Qué cambios hubo con los reparos del fiscal general este proyecto de ley que hoy presentan al Congreso? Y para el Senado, para el presidente del Congreso, los presidentes de la Cámara y Senado, ¿los tiempos alcanzan? Es que hay una infinidad de reformas que se han radicado. Mañana empieza la legislatura y vienen otros proyectos del periodo anterior y da la sensación de que no van a alcanzar los tiempos. Colega, sí. Observaciones del fiscal. En el Consejo Superior de Política Criminal se presentaron numerosas observaciones, sugerencias, tanto por parte de la Fiscalía General de la Nación como por otras de las 18 instituciones y personas que integran ese Consejo. La gran mayoría de todas esas observaciones se incluyeron en el proyecto de ley. Así, por ejemplo, a diferencia del texto original, este proyecto contiene un robusto capítulo de protección de derechos de las víctimas, amplía los términos de la investigación judicial, le asigna las investigaciones a la Fiscalía General de la Nación en la dependencia interna de la Fiscalía que el propio fiscal general determine, establece un tope para el estímulo que pueden recibir las personas que entreguen sus bienes y en general la mayor parte de las observaciones tanto de la Fiscalía como de otras instituciones que allí tienen presencia fueron incorporadas al proyecto. Por lo cual el proyecto
sale muy enriquecido del Consejo de Política Criminal y más enriquecido aún saldrá de la deliberación parlamentaria, sin duda. Sobre los tiempos para todos, hemos acordado ayer en reunión de trabajo con el señor ministro del Interior, que está por aquí todavía, está donde debe estar, con la bancada de gobierno. Muy bien, hemos acordado con el señor ministro una agenda ambiciosa en los tiempos, teniendo en cuenta que desafortunadamente el mes y medio de las extras no nos permitió avanzar, pero soy optimista. En esa agenda ya están listas las ponencias del Código Electoral, que reforma una ley de casi 40 años de vejez antes de la Constitución del 91 y que se necesita reformar. También está lista, lo estará esta tarde, la ponencia de la reforma política, que van por la Comisión Primera del Senado, y esperamos que el martes próximo el señor presidente de la comisión, el senador Amin, con quien ya concertamos, anunciará estos 3 proyectos, Código Electoral, Reforma Política y esta ley de sujeción a la justicia, de manera que aprobadas Código Electoral y Reforma Política, en las que hay un avance importante de consenso, procederemos a las comisiones conjuntas del mensaje de urgencia de este proyecto y del otro proyecto de la cartera del señor ministro Zuna, que es el proyecto para resolver el tema del hacinamiento carcelario y la humanización de las penas. Esperamos entonces que en las próximas 4 semanas, es decir, de aquí a la segunda semana de abril, la Comisión Primera del Senado evacúe Código Electoral, Reforma Política, sometimiento a la justicia, tratamiento del hacinamiento carcelario y podamos avanzar hacia plenaria. Simultáneamente, en la Cámara de Representantes, aquí no sé si está todavía el presidente de la Cámara, avanzarán en las comisiones séptimas la reforma a la salud y la reforma laboral y avanzarán en las comisiones económicas conjuntas, plan de desarrollo y el ajuste del presupuesto general, la adición presupuestal. Espero que para la primera semana de mayo en la plenaria del Senado estén estas leyes listas para su debate en plenaria, de manera que tengamos todo el mes de mayo y el mes de junio para tramitarlas en el Senado de la República. Es decir, los tiempos, si somos juiciosos con el pie en el acelerador y el mensaje de urgencia de este proyecto, nos pueden alcanzar para cumplir el compromiso de los pilares fundamentales de la bancada del gobierno Petro, las reformas sociales profundas y la ley de sometimiento a la justicia para avanzar en la paz total. Oscar Sevillano, de Confidencial Colombia, salista Nicolás Rojas, de Caracol. Buenos días, ministro. Ministro, en gobiernos anteriores se ha intentado procesos de sometimiento a la justicia que muchas veces han fracasado, entre otras, porque muchas de las personas que tienen la intención de entrar en esta etapa no tienen proceso judicial abierto. Y esto obliga a partir de una investigación que termina retrasando los tiempos. ¿Ustedes previeron esto? En el texto del proyecto de ley está previsto que las estructuras organizadas de crimen de alto impacto que quieran acogerse a esa ley tienen que confesar los delitos, tienen que hacer un listado exhaustivo de los delitos que se han cometido. Adicionalmente, se utilizará, se empleará la información que tiene el Poder Judicial, que tiene la Fiscalía, que tiene la Policía. Es decir, que el hecho de que no haya un proceso previo, si es la hipótesis que usted me menciona, no es obstáculo porque estas personas afirman la comisión de delitos y con eso ya, digamos, quedan como candidatos, si cumplen las demás condiciones, para acogerse a esta ley. Buenos días, presidente y ministro. Les pregunto por el Clan del Golfo. ¿Ustedes creen que tal cual está la situación hoy en el país, sobre todo en el Bajo Cauca, ellos tienen la majestad de poder someterse a la justicia bajo esta normativa que ustedes están radicando? El Clan del Golfo. El Clan del Golfo. Bajo esta normativa que ustedes están radicando hoy en el Congreso. Y al ministro del Interior, si me está escuchando, es ¿qué va a pasar? ¿Finalmente se va a cancelar el cese al fuego con esta estructura en esta zona del país? Muchas gracias. Antes que el señor ministro, si lo considera, responda a la pregunta sobre el cese de fuego con el Clan del Golfo, que es lo que están preguntando, le contesto la pregunta que me compete. Desde el 7 de agosto se marcó una línea roja, clara, un parteaguas.
justicia transicional para quienes tienen origen político, es decir, insurgencias, justicia penal ordinaria para las organizaciones vinculadas al narcotráfico que no tienen estatus político. Esa ley implica que esa organización autodenominada Clan del Golfo o gaitanista tiene aquí también en esta ley una oportunidad de obtener beneficios a ellos y a las otras organizaciones criminales. Creo que el mensaje para ellos es claro. Señores narcos, salven sus vidas y denle a Colombia la oportunidad de la paz, acogiéndose a esta ley de beneficios. Señor ministro Alfonso Prada, sobre el cese de fuego y todo lo demás que él tiene que decir. Bueno, ya va. Me toca correrme al ritmo al ministro de Justicia, no puedo empujar. De nada. ¿Cuál es la pregunta? Tal cual como está la situación, ¿qué va a pasar con el cese al fuego del Clan del Golfo? ¿Lo van a suspender o qué acción van a tomar? Sí, ayer algún medio dijo que yo había anunciado que se acababa la relación, el diálogo. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que no puede haber en el proceso de paz total una organización que no dé muestras claras, no solamente una carta, ni que lo exprese verbalmente, sino que además con sus hechos demuestre que está comprometido con la paz, que está comprometido con hacer la sujeción al Estado de Derecho o avanzar en los procesos de diálogo político en la otra vía. Eso es todo lo que mencioné. Y en relación con la organización que usted menciona, hemos tenido durante los últimos días dificultades enormes en el territorio precisamente porque con las fuentes de inteligencia, como lo ha señalado el propio presidente de la República, los mandos militares, detrás de muchas de las protestas se han instrumentalizado por organizaciones que han expresado su deseo de estar en el proceso de paz. Ahí es donde exigimos nosotros pruebas de respeto a la comunidad, de respeto al pueblo colombiano, de respeto a los municipios, por ejemplo, en este caso, respeto a los mineros del Bajo Cauca, respeto a los mineros pequeños del sur, del nordeste antioqueño, del sur de Córdoba, y lo que queremos es que precisamente expresen su voluntad, no afectando la población y más bien concentrándose, como dijo el presidente del Senado, en aprovechar esta oportunidad que tienen sobre la mesa para que comencemos un proceso de sujeción a la justicia, salven su vida, salven la vida de sus familias y tengamos la posibilidad de contribuirle al país a que esté en paz. No ha estado sobre la mesa la suspensión o el levantamiento del cese, pero no se cierra la posibilidad de que se levante en cualquier momento, en la medida en que no haya condiciones para garantizar la tranquilidad en el territorio con estas organizaciones. Pregunta Eduardo López, se alista Juan Carlos González de RTVC. Señor Ministro de Justicia, hay mucha especulación sobre las penas mínimas, sobre la entrega de recursos, entrega de información. ¿Cuál es la realidad de ese ofrecimiento de tratamiento benévolo que le da el Estado colombiano a estas organizaciones? Cárcel, plata, desmovilización y armas. ¿Cómo está eso? Mire, precisamente el proyecto de ley hace cesar esas especulaciones, la mayoría de las cuales son completamente infundadas. Aquí lo que se establece es que para las estructuras criminales de alto impacto que se sometan a la justicia, es decir, acepten su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, entreguen la información sobre sus patrones criminales, ofrezcan reparación a las víctimas, el Estado les ofrece imponerles la pena ordinaria que les correspondería por los delitos que han cometido y sustituirla por una pena de entre 6 y 8 años de prisión efectiva, sin rebajas, en una cárcel de las de nuestro sistema carcelario, y 4 años posteriores de libertad condicional, libertad vigilada para actividades de restauración y de reparación a las víctimas. Así que cualquier especulación sobre indultos, amnistías, queda completamente desestimada. Habrá cárcel de 6 a 8 años y si llegan a incumplir
las exigencias de la ley o lo que se pacte con cada estructura, se restablece la pena principal, la pena larga. En cuanto a la entrega de bienes, lo que está previsto en el proyecto de ley es que la entrega voluntaria de bienes, de todos sus bienes, el Estado les ofrece que puedan conservar el 6% del valor de esos bienes con un tope de 10.000 salarios mínimos. Terminamos con Cintia Pineda de Red Más Noticias. Hola, buenos días. Quisiera preguntar al ministro del Interior sobre la solicitud que están haciendo desde el Partido Comunes, porque dicen que hubo un desplazamiento en un espacio territorial y pues ellos dicen que, digamos, le piden al gobierno que por lo menos fijen unos protocolos claros con la disidencia de Iván Mordisco, que al parecer serían los responsables de estas amenazas. Gracias. Yo acabo de recibir la comunicación verbal de Pablo Catatumbo, me la hizo hace unos minutos, voy a estudiarla inmediatamente, pero hablábamos con él también como respuesta inmediata que tiene que ser un punto que se ponga sobre la mesa con el Estado Mayor Central, porque claramente la denuncia viene o va dirigida hacia ese lado. Y si vamos a comenzar el diálogo ya formal con ellos, tendremos una mesa donde podemos llevar este tipo de temas rápidamente para resolverlo. Toda la acción del Estado necesaria, sin límite, para proteger a los excombatientes firmantes de los acuerdos de paz. Es parte del proyecto de protección de derechos humanos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hemos bajado sustancialmente la hostilidad hacia ese grupo, hemos aumentado la presencia del Estado a través además de los puestos de mando unificado por la vida que tienen como uno de los objetivos la protección de la vida de estos excombatientes firmantes del acuerdo de paz, que están además en unos serios procesos de reincorporación y tienen todo nuestro apoyo para rechazar ese tipo de hostilidades. Señores ministros, señor presidente del Senado, muchísimas gracias. Colegas, muchísimas gracias por habernos acompañado en la radicación de este proyecto. Muchas gracias a todos. Les quiero despedir con esto. Me decía ahora en el chat un parlamentario de la oposición. Todo el respeto y las garantías para la oposición. Pero la oposición al cambio no parece el camino más inteligente cuando hay un pueblo que exige justicia social y paz total. El camino es el de la concertación de todas las reformas para ofrecerles soluciones reales al pueblo colombiano que sean viables, sensatas y concertadas. Muchas gracias a todos por su presencia.